Ok, buenos días a cada uno de ustedes que están siguiendo el curso de Fundamento de la Fe, volumen 2. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la doctrina de Dios, o más conocido como teología propia, ¿sí? Teología propia, la doctrina de Dios. Teología propia, ¿por qué? Porque es el mismo discurso del Señor sobre su carácter, sobre su naturaleza, sobre sus obras, sobre sus atributos o perfecciones, y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Así que este es el curso de Fundamento de la Fe, volumen 2. Soy el profesor Leonardo Tello, anciano de la Misión Bíblica Bautista Dulos, y esto es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Yo les pido, por favor, que a los alumnos me acompañen con su separata mientras vamos viendo las PPTs para poder tener mayor alcance de lo que vamos a mostrar el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer punto, que es la existencia de Dios. Y hay unos argumentos filosóficos que vamos a ir revisando, ya están en la pantalla y vamos a ir viendo uno por uno. El primero dice argumento ontológico, ¿sí? Argumento ontológico. Vamos a leer lo que la separata dice y vamos a ir explicando. Dice, el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto. La existencia es un atributo de la perfección. Por lo tanto, un ser perfecto debe de existir. Presupone la existencia de un ser perfecto, lo que prueba en realidad que algo tiene que existir, dice. Pero ese es un argumento inútil. Básicamente, el argumento ontológico se basa en la razón y presupone la idea de que como Dios es un ser supremo y es un ser muy grande, superior a los seres humanos, y es lo más grande que podía ser pensado, por lo tanto debiera de existir, ¿no? Si cada ser humano tiene dentro de sí alguna idea de que existe un ser supremo, y si todos los seres humanos concertan en la misma idea, entonces este ser supremo debiera de existir. Pero aún este argumento no nos revela la persona definida de Dios. Así que es un argumento hasta cierto punto inútil, ¿no? Aunque la conciencia en el ser humano nos dicta que hay un ser supremo, esto no es argumento sumamente sólido para poder conocer al Dios de la Biblia. ¿Qué más? El argumento cosmológico. Este argumento presenta básicamente que todo efecto tiene una causa, ¿no? Eh, las cosas no pueden haber sido creadas así por así, de la nada, así que tiene que haber alguien o algo que causó esto, ¿no? Vamos a ver la separata, dice, todo lo que existe tiene que tener una causa. El universo tiene una causa infinita. El problema que presenta es que si todo lo que existe tiene que tener una causa, Dios también tiene que tener una causa. Y ese es un problema, y esa es la falencia de este argumento. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí, el universo no puede haber sido creado del azar y tuvo que tener un inicio o un causante, ¿no? Porque el universo viene a ser el efecto, entonces ¿quién es la causa? La causa es Dios. Pero si Dios también existe, Él también podría ser el efecto, y debe haber una causa que origine a Dios, ¿no? Y esto nos lleva a este pensamiento cíclico de quién es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Entonces siempre estamos pensando en eso. Si Dios existe y el universo es evidencia de la existencia de un ser supremo o una mente suprema, también asimismo Dios tiene que haber tenido un creador, ¿no? Entonces igual, este argumento no nos muestra realmente al Dios de la Biblia. El argumento teológico es básicamente, algunos creyentes, un gran grupo de ellos piensan que este argumento es un argumento de la rama filosófica, es un tanto sólido para la existencia de Dios. Y este argumento teológico es básicamente la teoría del reloj, ¿no? Lo que se conoce como la teoría del reloj. Y les voy a explicar por qué. El universo y la vida, dice, es demasiado complejo para existir por el azar, así que tuvo que haber detrás de ello un diseñador. Esto es algo un tanto similar con el argumento cosmológico. Sin embargo, la idea no va tanto como que Dios fuese el efecto y tuviese que tener una causa, sino que se ve a la misma naturaleza, la misma creación, y se dice, wow, esto no puede haber sido creado por el azar, el orden no puede haber sido creado por el desorden.
Entonces tuvo que haber alguien que diseñara una mente más inteligente y superior a la del ser humano, y obviamente en poder, en inteligencia, en sabiduría, para que haya creado todo cuanto existe. Entonces, eh, eso nos muestra un diseñador. Este argumento filosófico tiene muchos años de antigüedad y se pensaba también tiempo atrás, y se semejaba el universo con un reloj, ¿no? Un reloj mecánico, un reloj de cuerda, y vemos todas sus partes engranadas. Entonces el relojero tuvo que haber creado el reloj, porque el reloj no puede haber sido creado de la nada. De igual forma, este argumento no es lo suficientemente sólido para mostrarnos al Dios de la Biblia, porque sí nos muestra un diseñador, pero según la religión que alguien profesa, ese puede ser el diseñador del mundo. Puede ser Alá, puede ser Buda, no necesariamente el Dios de la Biblia. Entonces, este argumento teológico en ese aspecto también es un poco endeble. El argumento moral. También se piensa del argumento moral que hay una base moral en el ser humano, la aspiración humana nos lleva a pensar en un argumento moral. ¿Quién define la moralidad? ¿No? ¿Sobre qué está definido el concepto del bien y del mal, y del castigo para el mal y la retribución para el bien que el ser humano hace? Entonces, como hay un código moral, hay una ley universal a la cual nos sujetamos, hay ese concepto de la moralidad dentro del ser humano. Claro que por el pecado es pervertido, pero hay ese concepto de discernir entre el bien y el mal, y se pregunta cómo esa ley trasciende más allá de lo pensado o de lo que el ser humano pudiera concebir en su mente. Uno piensa y dice, ¿quién pues pudo haber creado eso? Así que esto tiene que provenir de un ser divino, y este ser divino tiene que definir lo que es moralmente aceptable y lo que es moralmente tachable, ¿no? O sea, no es aprobado, no es bueno en sí mismo. Entonces, también este argumento moral nos lleva a pensar en una deidad que define lo que es bueno y lo que es malo, pero sabemos también nosotros eh, que en las religiones también hay reglamentos, ¿no? De qué es bueno y lo que es malo, y el ser humano, por el relativismo que hay en él, aprueba ciertas cosas como buenas, y si la sociedad lo recibe como bueno, entonces es una ley moral, moralmente buena, pero muchas veces lo que el ser humano prueba es moralmente contradictorio a la naturaleza del Dios de la Biblia, así que eso tampoco nos lleva a la exactitud de quién es el Dios que la Biblia nos presenta. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a conocer a Dios? Dios ha dado una revelación para poder conocerlo a Él en alguna manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos la ley moral en la parte derecha de sus pantallas, y en la parte izquierda vemos el argumento cosmológico, ¿no? De la causa y el efecto, al medio el argumento teológico, ¿no? De la idea del relojero y el reloj, y el argumento moral, ¿no? Y vamos a entrar a estos conceptos que se tiene y se piensa también con respecto a Dios. Bueno, el ateísmo básicamente viene ya por el acto de negar a Dios con nuestras propias mentes. Hacemos de cuenta que Dios no existe, y hay algunos que en teoría lo conocen, en el sentido de que sí saben que existe un ser supremo, pero no se rinden a él. Algunos ateos teóricos que niegan la existencia de Dios. En definitiva, algunos argumentos que equivalen a la negación es pensar en Dios como un ser impersonal. ¿Qué significa eso? Que Dios ha creado las cosas, pero se ha retirado de su creación y no tiene interés al hombre. O sea, como que Dios creó todo, pero lo abandonó a su propia suerte para que el ser humano haga con su vida lo que crea conveniente. Ese argumento también da pie a la idea de que si Dios ha dejado que el ser humano haga las cosas en su libre albedrío, entonces no tiene por qué juzgarle, porque le ha dejado a que el ser humano haga lo que tenga que hacer con su propia vida. Y eso es uno de los argumentos que equivalen a la negación, a no creer en él, a tener un ateísmo en la práctica, ¿no?
¿Qué más vemos? Dice Dios como ser infinito, disculpen, Dios como ser finito y personal. ¿Y en qué consiste eso? En la idea de que Dios es tan similar como nosotros, un ser finito, no se cree en la infinidad de Dios, que es uno de los atributos de Él. Sí, Dios está relacionado con el ser humano, pero no tiene la potestad de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el mundo revela un caos, el mundo revela una corrupción, el mundo revela una abundancia de maldad. Por lo tanto, las evidencias que yo tengo con respecto al deterioro de la moral y del mundo me hacen pensar a mí que Dios, el Dios de la Biblia, no es omnipotente. Por lo tanto, Él tiene que ser igual que nosotros, un ser finito y un ser personal, que también, al igual que nosotros, está angustiado por saber qué hacer con el mundo que va hacia la debacle, ¿no? También eso es algo que no enseña la Biblia, así que es una herejía también, y eso es un concepto falso que equivale a la negación de Dios, porque estamos negando al Dios todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios soberano, al Dios justo, al Dios recto, al Dios santo. Entonces estamos negando la realidad del carácter de Dios. Y Dios como un ser abstracto, ¿no? Como un espíritu, como un viento, como algo que está, como un poder cósmico, como una fuerza, como una energía, como un poder universal. O en otros sistemas de creencias, por ejemplo, en el marxismo se cree que la sociedad es Dios, ¿no? Entonces, hay un concepto completamente errado de la persona de Dios, ¿no? Del carácter de la persona de Dios y obviamente de sus obras, obviamente de su naturaleza. Así que no se considera a Dios como realmente la Biblia lo revela y como realmente algunos medios de revelación han mostrado en cierta medida el carácter, el poder y la naturaleza de nuestro Dios. Así que vamos a estar yendo en adelante con estas PPTs para poder revisar algo por ahí. Vamos a leer algunos textos, ¿sí? Algunos textos importantes que podemos examinar aquí. El Salmo 104, el Salmo 10, por ejemplo. Vamos a leer rápidamente para seguir pasando. El Salmo 10, versículo 4, dice lo siguiente: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces esa es la transacción más peligrosa que el ser humano ha hecho. Y el cuadro que usted ve delante de su pantalla es propicio porque el ser humano, en vez de obedecer a la voluntad de Dios y aprender de Dios su voluntad, lo que ha hecho es ponerse en el plano de Dios, endiosarse a sí mismo y examinar al creador del universo, más bien. Si él es real, si todo lo que se dice de él es consistente con lo que él hace, entonces todas esas cosas engloban lo que es el ateísmo, ¿no? El capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y es interesante porque la corrupción va de la mano del ateísmo. ¿En qué sentido? Cuando yo niego la existencia de Dios, obviamente más me alejo de Él, más me involuciono, ¿no? Lo de la teoría de la evolución siempre están pensando que el ser humano va evolucionando hacia una creación mucho más perfecta. Eso es todo lo contrario a lo que la Biblia enseña y lo que vemos en la realidad. El ser humano más se aleja de Dios, más se aleja del conocimiento, más va involucionando. ¿Por qué? Porque vemos que hay una degradación y una corrupción tanto moral, espiritual como sociedad, en su mentalidad, etcétera, etcétera. Vemos en la música una corrupción que es una expresión externa de cómo el ser humano cada vez va yendo a picada en lo que es la degradación moral, espiritual e intelectual, ¿no? Vemos el ser humano que va en una degradación intelectual, podemos prender la tele y vamos a ver eso, leemos los periódicos y vamos a ver eso, vemos los canales de cable y vamos a ver exactamente eso porque va en una degradación que es integral en su ser, ¿no? Tanto espiritual, moral, intelectual, ¿no? Y se va apartando de Dios. Y el texto es claro, dice el necio en su corazón no hay Dios, y
por causa de eso, dice, se han corrompido y hacen obras abominables, o sea, ya exteriorizan la convicción que hay en su corazón de que Dios no existe, y si Dios no existe y Él no define lo que es moralmente aceptable, entonces tenemos carta abierta para hacer cuanto querramos, porque no hay ley. No, al no haber Dios, no hay ley. Entonces, sin darse cuenta, el ser humano progresivamente, de forma descendente, va hacia la anarquía, hacia el caos, hacia el desorden, ¿no? ¿Qué más vemos? Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos a revisar allí. A ver. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Pablo está hablando a los efesios acerca de su vida pasada, con respecto a cómo eran su vida pasada y ese deterioro que manifestaban. Pero es curioso aquí en el término griego que se utiliza con respecto al versículo 12. La condición pasada dice era sin Dios, y esa es la palabra atei, ¿no? La palabra A, la letra A, que antecede a la palabra Dios. Bueno, A es sin y tei es uno de los vocablos con una terminación en la estructura gramatical que define a Dios, ¿no? De la raíz, de la palabra raíz teos, de Dios, no es atei, lo que significa sin Dios. Entonces, ese es ateoi, significa sin Dios, ¿no? Lejos de Dios. Y de ahí procede nuestra palabra ateo, ¿no? Básicamente un ateo es alguien que no reconoce ni la voluntad de Dios, ni el carácter de Dios, ni el poder de Dios, ni nada que tenga que ver con Dios en su propia vida. Y eso intrínsecamente, cada ser humano en su vida, sin ser un ateo, eh, en la práctica, sin ser un ateo teórico, con conceptos filosóficos para rebatir los argumentos bíblicos, es un ateo en la práctica. ¿Por qué? Porque vive sin Dios. Y esa era nuestra condición también, anteriormente, sin Dios. Estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios en el mundo. Y cuando vemos eso, en los versículos anteriores vamos a ver que estábamos haciendo la voluntad de la carne. Así que el ateísmo, y lo podemos ver en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, se va a dar cuenta usted que el corazón del ateísmo es no darle gracias a Dios, no darle gloria a Dios y volverse sobre sus pasos para ir degradándose en una corrupción moral, espiritual y intelectual. ¿Qué más podemos observar aquí? Bueno, pero Dios sí se ha dado a conocer. Dios de alguna otra forma se ha revelado. Aquí vamos a hablar de la conocibilidad de Dios en el sentido de que Dios sí se puede conocer en cierta medida, pero también en cierta medida Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque algo finito como nuestras mentes, por más coeficiente intelectual que podamos tener, no vamos a llegar a comprender en la magnitud de la comprensión que corresponde a un ser eterno, un ser infinito, un ser completamente majestuoso. Tenemos ciertas limitaciones mentales para poder llegar a conocer a un ser tan profundo. Así que por eso se considera estos dos aspectos: la incomprensibilidad de Dios, porque hay cosas que son incomprensibles a nuestra mente humana, por más, vuelvo a reiterar, y eso no es un problema de inteligencia, sino que nuestra condición caída y nuestra condición de ser humano no nos permite conocer tan grandes bondades de Dios. Y a la vez Dios en cierta medida se ha dado a conocer, se ha revelado para que tú y yo podamos conocerlo. Así que sí se puede llegar a conocer en cierta medida al Señor. Bueno, vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, Isaías 40, versículo 18, para ver algunos pasajes. En la separata hay muchos más pasajes. He colocado algunos nada más, y no de todos vamos a leerlos. Hay cosas que son
y solo algunos que son importantes. Vamos a ir revisándolos. Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondré? Dice. ¿Por qué razón dice esto Isaías? Porque no hay nadie semejante y algo también de los atributos de Dios, ya me estoy adelantando, es que Dios es único. No hay otro ser como Él, con la misma naturaleza y la misma esencia. Fuera de la Trinidad no hay otro ser comparado a Él. Por eso que Isaías, Dios habla a través de los labios de Isaías, dice: ¿a qué me puedes hacer semejante? ¿O qué imagen podría tener, podría representar en exactitud la naturaleza y la esencia del poder de Dios? No hay nada que pueda compararse. En ese sentido, Dios es incomprensible porque no hay forma de poder equiparársele a otro ser para poder tener una comprensión de su persona. ¿Qué más vemos? Dice Job capítulo 11, versículo 7. Dice: descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, porque en la mente de Dios, y Pablo decía, no, cuán insondables e inescrutables son todos tus caminos, ¿no? No se pueden llegar a conocer del todo. Hay cosas de Dios que no vamos a poder llegar a comprender. Es más, en esta sección vamos a ir viendo algunas cosas importantes de Dios que son difíciles a nuestro entendimiento, pero vamos a tratar de, en cierta medida, poder comprenderlo. Pero teniendo la salvedad de que muchas cosas van a ser difíciles de entender. Y no debe de sentirse mal por eso, porque usted está examinando de buena manera a un Dios terriblemente poderoso. Miren lo que dice Job 26:14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de su camino, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, dice. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Y hay cosas, dice, la sabiduría y las cosas que han sido creadas solamente son el borde de sus caminos. O sea, estamos tocando simplemente, por decirlo así, la orilla de la sabiduría de Dios. Y no nos hemos adentrado al mar profundo de la sabiduría de Dios. Y eso que la Escritura contiene innumerable conceptos, dichos y cosas con respecto a la naturaleza de Dios que nos parecen increíbles, aún eso son los bordes, nada más. ¿Qué más? Pero en alguna medida Dios es conocible y se ha mostrado a través de dos aspectos importantes. Y el primero es la revelación general y la revelación particular, ¿sí? Y son estos dos tipos de revelaciones en que Dios se ha mostrado, ¿sí? La revelación especial o revelación particular y la revelación general, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de la revelación general? Y estos dos aspectos ya lo hemos visto en la clase de biología, pero vamos a hacer un repaso breve. Y la revelación general es como Dios se muestra a todos los hombres sin excepción. Él se va a mostrar a todos los hombres, no de forma específica, porque la revelación especial es justamente eso, una revelación específica y particular a aquellos que Dios ha salvado por su gracia, pero la revelación general está expuesta a todos los hombres sin excepción, ¿no? Dios se ha dado a conocer a todos los hombres sin excepción. Esto fuese suficiente, es suficiente conocimiento acerca de Dios como para poder arrepentirnos, pero no para poder producir salvación, porque en cierta medida no nos revela con exactitud el plan redentor de Dios con respecto a Cristo Jesús. Así que, pero sí nos muestra a Dios, y Dios va a juzgar a algunos hombres por la revelación general. Vamos a ver lo que dice aquí en algunos pasajes de la Escritura. Bueno, Dios se ha dado a conocer a través de la creación. Romanos es un verso clave, un muy buen verso para poder hablar de esto. Y nos enseña claramente que lo invisible de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa.
Mire lo que dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. O sea, lo que está hablando Pablo, para sintetizarlo básicamente, es que Dios está enojado porque el ser humano se opone a lo que ya está revelado y Dios lo revela a través de qué. Dios, lo que no se puede ver de él, lo invisible, aquellos atributos que no son comunicables, podemos verlo a través de qué. ¿Cómo lo pone en manifiesto? ¿Cómo lo revela al ser humano? A través de la creación del mundo. Y ahí vemos, ¿no? A través de la creación del mundo. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando vemos el diseño y pudiendo apelar un poquito al argumento filosófico, al argumento teleológico, vemos un diseño, ¿no? Y caemos en cuenta de que esto no puede ser producto del azar, eso tiene que haber sido creado por una mente suprema. Claro, si solamente utilizamos el argumento teleológico sin ir a las escrituras, pues no nos revela un Dios, no nos revela el Dios de la Biblia, pero si pensamos en el argumento teológico y lo soportamos con lo que dice la escritura, podemos llegar a razonar y entender lo conocible de Dios puede ser manifestado a través de las cosas hechas. Vemos la creación, vemos los árboles, vemos el ser humano, vemos la naturaleza, vemos todo lo creado, vemos el universo, y nos vamos a dar cuenta que hay un diseño maravilloso que solamente una mente supremamente brillante pudo haber creado y puesto en marcha. ¿Y quién es esa persona? Bueno, si vamos a las escrituras nos va a mostrar que es el Señor, el Dios Trino. En las escrituras nos va a mostrar que es el Señor quien hizo todo cuanto vemos, ¿no? Y lo que es invisible de él puede ser manifestado a través de las cosas hechas. ¿Qué más? Vemos también que Dios se revela a través de la historia y vamos al libro de Hechos, capítulo 17, perdón, versículo 26 al 27. Y la escritura dice así: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Así que vemos un Dios personal que se involucra, no como el argumento de un Dios impersonal que solamente puso en marcha el mundo y se alejó a ver qué pasa. No, Dios es un Dios que puso en marcha el mundo y se acerca a su creación, interactúa con su creación. Es un Dios personal, no impersonal. Y es un Dios que en toda la historia del mundo entero ha estado interactuando continuamente con los hombres, ¿sí? Pero vemos que en la historia Dios ha guiado los lineamientos de la historia y en su soberanía y en su providencia Dios ha estado haciendo cuanto ha querido para sus propios fines y propósitos con la historia de la humanidad. Y entre cada historia y etapa que el mundo ha podido pasar, Dios siempre ha estado mostrando su misericordia salvando a los hombres. Así que Dios se ha revelado aún a los hombres que no creen en Él. Como también se ha revelado Dios a través de la conciencia humana, ¿sí? Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, y esto va ligado al argumento moral que habíamos revisado instantes antes. Vamos a ver por qué. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15, dice lo siguiente de la Escritura: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Por ejemplo, si usted va a una tribu donde no hay una constitución, no hay un gobierno, solamente hay un reinado, hay, ¿cómo decirlo? Claro, hay jerarquías dentro de ese pueblo, de esa sociedad, de una tribu.
hay jerarquías, pero ellos no tienen una ley común con nosotros, por ejemplo, que estamos en una ciudad y vivimos bajo una constitución y nos rigen leyes, pero ellos también tienen sus leyes, ¿no? Principios básicos, por ejemplo, si alguien mata a uno de los integrantes de la tribu, tiene que pagar una pena. Si alguien viola a alguien dentro de su tribu, pues van a tener que pagar una pena. Si alguien roba dentro de su tribu, van a tener que pagar una pena, etcétera, etcétera. Si algo va en contra de lo que ellos mismos han determinado como ley, eh, van a tener que pagar una pena. Si alguien cumple o muestra valía, valor, arrojo, osadía dentro de su tribu, va a ser premiado también. Entonces vemos una ley escrita en sus corazones, aunque ellos no tengan una ley, hoy no tengan la ley de Dios, para ellos mismos son ley, dice, porque han estructurado una ley sobre la cual ellos van a regir y van a castigar lo que es malo y van a premiar lo que es bueno. Entonces vemos una ley moral dentro del ser humano y esto es parte de la revelación general, porque Dios de alguna otra forma se ha mostrado así, porque el ser humano comienza a mirar en introspectiva y comienza a pensar, ¿quién ha definido esta ley? Lo que es bueno y lo que es malo. Para ellos, leyes que ellos han impuesto, pero hay una ley universal sobre ellos. Entonces, igual Dios va a juzgar a esos hombres sobre las mismas leyes que ellos han creado. Entonces, vemos cómo Dios ha revelado de forma general, y eso es interesante porque Dios se ha dejado a conocer. Ahí vemos la creación, vemos la historia de la raza humana, ¿no? En este cuadro, en la esquina inferior izquierda y en la esquina superior derecha vamos a ver la conciencia. Y también, bueno, las estaciones también es algo que Dios ha prefijado y lo vemos en Hechos. Dios también es comprensible porque Dios se ha revelado de forma especial, ¿no? Y eso también tiene relación con la gracia común, que se muestra en la revelación general, y la gracia salvífica, ¿no? La gracia que da Dios como don, como beneficio, como favor inmerecido de los hombres que Él ha escogido de antemano para salvación. Y eso se ve en la revelación especial también, porque Dios atrae a estos hombres y se revela de forma especial, mostrándoles el lograr de su Hijo para que vengan a Él en arrepentimiento y fe, y también les da la iluminación del Espíritu para la comprensión debida de las Escrituras. Así que vemos la revelación especial de parte de Dios, y también esa es una muestra maravillosa de su misericordia. Las Escrituras, dice Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús les hablaba a los fariseos diciéndole, ustedes creen que en las Escrituras hayan la verdad de Dios, pero no entienden que en las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, algo que quería prevalecer ahí en ese pasaje Jesús con respecto a los fariseos es que ellos entendieran que aquel a quien estaban despreciando, las mismas Escrituras daban fe de él, daban fe de él. Por ejemplo, Lucas capítulo 24. Versículo 27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces estamos hablando de que las escrituras, y lo hemos dicho anteriormente, las escrituras revelan el carácter de Dios y nos muestran a Cristo, ¿no? Al Cordero de Dios inmolado está mostrado en todo pasaje, en todo libro de las Escrituras. De alguna otra forma lo podemos llegar a conocer o hay indicios de él. Y vemos que en el Antiguo Testamento se mira hacia la cruz y del Nuevo se mira también hacia la cruz. Así que el foco central de las Escrituras viene a ser Cristo. Sí, y lo vemos ahí. Entonces Dios se va a revelar la persona de su Hijo a través de las Escrituras y a través del mismo también, ¿no? Versículo 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, decía Jesús a los que estaban en camino a Emaús. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, que era básicamente la estructura en que se leía la Biblia hebrea o las escrituras, y cómo había sido la clasificación hebrea de las escrituras, que en ese momento tenían solamente reveladas. Entonces ahí vemos cómo las escrituras revelan
al Hijo de Dios. El Pentateuco, los libros de los profetas, que también incluían algunos libros de historia, ¿no? Y los salmos. Entonces ahí vemos todo el compendio de las escrituras, por lo menos el Antiguo Testamento comprendido allí en esta frase, donde Cristo es mostrado en esas partes. Vemos también que se ha revelado a través del Señor Jesús, y un buen texto para poder comprender eso o por tener un alcance es Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 16. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tiene mucha relación con lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, donde Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero a través de todas las cosas han sido creadas por medio de Él. Y asevera Colosenses lo que Hebreos está diciendo, el autor de Hebreos está diciendo. Él es la imagen del Dios invisible, o sea que comparten la misma esencia, comparten la misma deidad, comparten la misma prerrogativa de la esencia divina, o sea, los privilegios de la divinidad. Y en el sentido de que Él es primogénito, es que él tiene la primacía sobre sus demás hijos, ¿sí? Y por medio de Él fueron creados, entonces Él estuvo involucrado también en la obra de la creación, y todas las cosas tienen propósitos divinos para que la propia gloria del Hijo sea manifestada. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces al final todo se resume en que todo lo creado le diese gloria a Él. Entonces vamos viendo la revelación general en ese aspecto tan maravilloso donde Dios muestra su gracia común a los seres humanos para darse a conocer, pero también vemos que Dios se ha dado a conocer de forma específica y particular en aquellos que Él ha predestinado para salvación y anticipadamente ha elegido para salvación. Entonces, en cierta medida, aunque Dios es incomprensible por la sabiduría tan maravillosa que alberga Él, en cierta medida es comprensible porque Dios ha querido darse a conocer. Y aquí vemos las imágenes de cómo Cristo se ha revelado a través de la cruz del Calvario, revelando el amor de Dios, revelando la santidad de Dios, revelando la justicia de Dios, revelando su plan redentor, revelando el propósito y la voluntad del Padre para con la raza humana, revelando muchas cosas. La Escritura contiene un mar de la revelación de Dios con respecto a sus obras, su naturaleza, su carácter, sus propósitos, sus decretos, y eso es algo que también vamos a ver ahora, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a ver los atributos y las perfecciones de Dios, y son bastantes, así que vamos a tratar de ver algunos que sean, bueno, todos son importantes, pero vamos a ver algunos solamente vamos a tratar de describirlos y ya podrán leerlo en sus casas, los pasajes correspondientes. Es más, en la misma separata hay más pasajes que soportan lo que se está enseñando aquí, pero por causa del tiempo no vamos a examinar cada uno de ellos, pero sí vamos a estar revisando algunos que son importantes y por lo menos definiéndolos para que el concepto quede claro con respecto a qué significa cada atributo. Bueno, los atributos de Dios, cualidades de Dios o las perfecciones de Dios se conocen en dos aspectos importantes, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? ¿Y por qué se llaman atributos o perfecciones? Bueno, muchos teólogos deciden y prefieren y se inclinan a poder detallar a Dios como perfecciones más que como atributos, porque se da la idea de que un atributo es una cualidad añadida al ser de Dios y Dios no necesita de nada, ni se le añade nada. Él es autoexistente, es precioso en sí mismo y Él está completo en sí mismo, así que Él no necesita ninguna añadidura adicional. Entonces, se prefiere mejor la palabra perfecciones, ¿no? Como diría Schaffer en sus grandes y voluminosos tomos de teología sistemática,
se prefiere la palabra perfecciones antes que atributos. Bueno, hay varias clasificaciones que los teólogos utilizan, por ejemplo, los atributos naturales y morales, los atributos absolutos o relativos, los atributos intransitivos o transitivos, pero preferimos los atributos incomunicables y comunicables. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay un poquito más de exactitud con respecto al entendimiento de las escrituras, en el sentido de que, y es un poquito más digerible, por decirlo así. ¿En qué sentido? Atributos incomunicables son cualidades de la persona de Dios que no son transmitidas al ser humano y el ser humano no las posee. Por ejemplo, el ser humano no es autoexistente, no puede generarse a sí mismo la vida. El ser humano no tiene eternidad, o sea, no ha existido por siempre. El ser humano tuvo un comienzo en la historia humana y va a tener un final, ¿no? Y su alma es la que va a ir a la eternidad, pero no es que no va a tener, no es que alguna vez Dios tuvo un inicio, ¿no? Dios nunca tuvo un inicio, Dios siempre ha sido. Por ejemplo, ¿no? El ser humano cambia, Dios no cambia. El ser humano tiene sus limitaciones, ¿no? En lo que es el conocimiento, Dios no tiene limitaciones en su omnisciencia, Él conoce todas las cosas. El ser humano no puede estar en todos los lugares, ni aún Satanás puede estar en todos los lugares, pero Dios sí, Dios es omnipresente, Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. El hombre no puede hacer todas las cosas, para Dios no hay nada imposible, Él es omnipotente. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas importantes y estos son atributos no transferibles, ¿no? No son comunicables al ser humano, el ser humano no los porta en su imagen y semejanza. Sin embargo, hay atributos que sí son comunicables, que por la imagen y la semejanza de Dios en el hombre, el ser humano sí puede llegar a aportarlos, no de una forma absoluta, como Dios lo tiene, no en un grado absoluto, pero sí en cierta medida el ser humano puede ser justo, el ser humano puede ser santo, el ser humano puede sentir amor, puede dar amor. En cierta medida el ser humano puede ser misericordioso, en cierta medida el ser humano puede ser bondadoso, en el caso del creyente, ¿no? Y estos sí son atributos o cualidades transferibles, ¿no? ¿Por qué se le llama perfecciones? Porque todos estos atributos están en un sumo grado, en un grado absoluto en el carácter y corresponden al carácter de Dios en un sumo grado. No hay otro ser en la existencia de este vasto universo que pudiera contener estos atributos en un sumo grado. No hay ninguno. Entonces, por eso hacemos esa distinción muy marcada entre atributos incomunicables, no transferibles, y atributos comunicables que han sido transferidos al ser humano, que porta la imagen y la semejanza de Dios. Vamos a ver algunos. Por ejemplo, la autoexistencia o la aceidad de Dios, que significa que Él tiene origen en sí mismo. Esto tiene relación con el nombre Yahweh, ¿no? de Jehová, que es la latinización del nombre de Yahvé, y básicamente tiene que ver con el hecho de que Dios nunca tuvo un inicio, siempre ha sido, y es como Él se ha presentado también a Moisés en la zarza ardiendo, ¿no? Yo soy, el que siempre ha sido, ¿no? Ya vamos a ver después el nombre de Jehová, tiene una bonita relación con la autoexistencia de Dios. Así que ese es uno de los atributos que Él posee, uno de los atributos que Él posee. El segundo atributo, el segundo atributo que tiene o comprende la persona de Dios es la unicidad. ¿A qué se refiere eso? Que Dios es único en su género. No hay otro ser que pueda comprender el mismo ser de Dios, ¿no? No hay otro ser que pueda equipararse a Él. Lo hemos visto en algunos pasajes anteriores. No hay otro ser que sea similar a Él. No hay otro ser fuera de la Trinidad
que tenga los mismos privilegios, el mismo poder, la misma licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente este atributo, perfección de Dios, habla de que ni aún su creación es semejante a él, ¿no? A pesar de que él haya creado y esté involucrado con su creación, la creación es independiente de él en el sentido de que, aunque refleja el poder de Dios, no comparte la esencia con el creador, ¿no? El creador es independiente de su creación. Vamos a algunos textos para poder ver. Primera de Reyes, a ver, aquí lo tenemos, Primera de Corintios 8:6. Lo tenemos en pantalla. Primera de Corintios 8:6. Y la escritura dice así: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que de Él procede, de la persona de Dios procede todo lo creado. Y aunque la creación refleja el poder de Dios, la creación es independiente del creador. El único ser, y esto de la unicidad tiene que ver con que Él es un ser único. Él no puede compartir su gloria con nadie, ni hay nadie que pueda equipararse a Él, porque Él es el único ser eh, que tiene todos esos atributos comprendidos a su persona. ¿Qué más podemos observar? La infinidad de Dios, ¿no? ¿Y qué es este término de la infinidad? Se refiere básicamente a que es un ser infinito. Mira lo que dice el texto. Él llena el universo y no tiene límite en el espacio ni en el tiempo, dice. Tampoco tendrá un final, ¿no? Y eso habla de la eternidad de Él también, ¿no? Esto de la eternidad comprende también o va de la mano con la infinidad de Dios. Es infinito, es vasto. Él no... Él llena el universo, dice, no tiene límite ni en el espacio ni en el tiempo, tampoco tendrá un final. Entonces, la infinidad de Dios, dice, en el espacio se expresa en su omnipresencia, ¿no? Él está presente en todo. Pero eso también tenemos que aclarar, y esto se puede confundir con el panteísmo, ¿no? El panteísmo postula que Dios está en cada cosa, ¿no? Y los Krishnas, ¿no?, son panteístas. ¿Por qué? Porque ellos piensan que Dios está en una paloma, Dios está en un pedazo de piedra, Dios está en las nubes, Dios está en los árboles, y por eso abrazan los árboles, porque Dios está ahí. Y esto no es una verdad, ¿no? Es un mal entendimiento de la infinidad de Dios, ¿no? De la omnipresencia de Dios. El hecho de que Dios esté en todo lugar no significa que esté en cada cosa, ¿no? Porque ya vuelvo a repetir, Dios es independiente de su creación. ¿Sí? La creación manifiesta a Dios, pero no es que Dios esté comprendido en la creación, en cada cosa que existe. Entonces, eso también tiene que ver con su omnipresencia, y la infinidad de Dios implica que Él no tiene limitaciones en espacio y tiempo. O sea, el tiempo no le rige a Él no está sujeto al tiempo. Eh, es perfecto y es eterno, ¿no? ¿Qué más podemos revisar? ¿Algún texto importante? Jeremías 23, vamos allá, a Jeremías 23 en adelante. Jeremías 23 en adelante. Dice la escritura: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, no, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y cuando se habla de no lleno yo, se está hablando de la infinidad, de la omnipresencia, en el sentido de que las preguntas que él está haciendo, dice, ¿acaso yo soy Dios de cerca? O sea, no veo las cosas. Soy yo Dios de cerca solamente, dice, no soy también desde muy lejos. O sea, Él puede ver todo lo que está, y esto va a ir de la mano con la eternidad de Dios, porque tanto presente, pasado, presente y futuro, todo está visto y comprendido en una realidad presente para Él. Él puede ver todas las cosas, y para Él nada está escondido. Dice, y vamos a ver la relación que guarda la idea en la línea de pensamiento de Jeremías, porque dice el versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Dice. Entonces,
estas cosas, aunque el ser humano tenga lugares donde esconderse, para Dios todo está desnudo, todo está abiertamente desnudo y todo es conocido para Él. Hay un texto también muy bonito que no está en la separata y déjeme ver si lo puedo hallar, que también habla acerca de eso. Capítulo 4 de Hebreos, versículo 13, dice, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice. Entonces, todo está para él, como dice la Escritura, desnudo, él puede observar cada cosa que pasa. Entonces, esa es la infinidad de Dios. Dios no tiene limitaciones, ¿no? Y esto va de la mano también con la autoexistencia. Él nunca fue creado, él existió por siempre, es el único ser creado, la unicidad, la infinidad no tiene límites, la eternidad, dice, no tuvo comienzo ni final, ¿no? Y la eternidad se difiere en la infinidad con respecto al tiempo, ¿no? Con respecto al tiempo. La infinidad tiene que ver con las limitaciones de Dios. Dios no tiene limitaciones. Y la eternidad tiene que ver con lo temporal, ¿no? Dios está ceñido al tiempo como el ser humano, que de día nos levantamos y de noche dormimos, que hay ciertos tiempos para hacer las cosas, hay meses que nos rigen, hay años que no, hay horas que nos rigen, hay rangos horarios en los cuales nosotros desarrollamos las actividades y otras donde dormimos. Eh, por eso se dice de Dios que Dios no duerme, porque Él no está ligado al tiempo, ¿no? Vuelvo a repetir, el pasado, el presente y el futuro, todos los acontecimientos y cosas están delante de Él con la misma realidad, o sea, son eventos que están pasando, si quisiéramos decirlo así, en el presente para Él, tanto el pasado, el presente y el futuro. Cada acontecimiento y cada cosa es vista por los ojos de Dios. Y algo también que tiene que detallar la eternidad es que no tuvo ni principio ni tendrá final, siempre ha existido, y que su creación o su vida no depende de nadie. Más bien, nosotros dependemos de la existencia de Él, pero Él no depende de la existencia de otro ser. Él es autoexistente. Eso va a relación, hermanos, con todo lo que estamos observando. Un pasaje importante, Salmo 102. Salmo 102, versículo 12. Dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Y esto habla de la eternidad de Dios. Versículo 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. O sea, aún lo creado va a deteriorarse y lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3, van a ser renovadas las cosas, pero Él va a seguir porque Él es eterno. Él no va a envejecer, Él no envejece, Él no se cansa, Él no desmaya, Él no duerme, Él no parpadea. Es Dios, ¿no? Por eso se le llama Dios. Todos ellos, dice, como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, dice, y tus años no se acabarán. Ahora, ¿en qué descansa nuestra confianza? En los atributos o perfecciones de Dios. Mira lo que dice el versículo 27. El versículo 28, los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Por qué tenemos esperanza y fe certera en Dios? Porque Él nunca dejará de ser, ¿no? Y esto va de la mano también con la inmutabilidad, que habla claramente que Dios no cambia, ¿no? La inmutabilidad básicamente postula que el hecho de que Dios no cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17, dice que en Él no hay sombra de variación, ¿no? Y esto se refiere o hace alusión, este pasaje en el libro de Santiago, a el sol cuando está reflejando alguna cosa. No sé, seguramente no piense en eso, pero usted lo va a poder notar cuando sale en la calle a las 6, 7 de la mañana, va a ver el sol en un punto, y al transcurrir de las horas el sol va por la rotación obviamente del mundo alrededor del sol, vamos a ver que la sombra va cambiando, ¿no? Va cambiando con el transcurrir de las horas. Se dice en la escritura la salida del alba, ¿no? Y el ocaso, ¿no? Y vemos cómo va cambiando la sombra
los grados de la sombra con respecto al cambio de las horas, con respecto también a la rotación del mundo. Y Santiago hace alusión de esta rotación, ¿no? Esta sombra de variación, o que la sombra está sujeta a variar, en el capítulo 1, versículo 17 de Santiago, pero dice de Dios que Él no tiene sombra de variación, o sea, Él no cambia, así como la sombra cambia en sus grados por las horas y por la rotación, Él no cambia, ¿no? La sombra cambiará, pero Dios no va a cambiar. Dios es inmutable, ¿no? Dios no cambia. En Él no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Las cosas cambian, aún nuestra piel va cambiando. Si alguna vez ha sentido esos pellejitos en su cuerpo, o los ha visto o se los ha quitado, se va a dar cuenta que la piel muerta es renovada o mudada por piel nueva, ¿no? Es un proceso que todos los días hacemos. Es más, el polvo es básicamente piel muerta, ¿no? Si usted alguna vez no ha leído, no se ha enterado, bueno, el polvo es básicamente piel muerta. O sea, imagínense cuántos kilos por días, por meses o por años, no sé muy bien de eso, eliminamos de piel muerta que sea ese polvo y, bueno, el polvo puede ser muchas cosas, ¿no? Pero parte de ella es piel muerta. Imagínense, ¿no? Nosotros cambiamos, pero el Señor no va a cambiar jamás. Entonces, en eso radica nuestra esperanza. ¿Qué más vemos? La omnipresencia de Dios. Bueno, es el Salmo 139, cuando David oraba y decía, ¿dónde podré huir de tu presencia? ¿No? ¿A dónde podré ir? Si yo bajo hasta el Seol, pues ahí me va a asir tu mano, dice. Me asirá tu diestra, me va a alcanzar. Si yo voy a los cielos, ahí está tu trono. Si yo bajo al Seol, si yo desciendo al Seol, ahí me vas a alcanzar tú. Entonces no hay donde yo me pueda esconder. Es básicamente lo que dice ese Salmo 139 en esta porción del 7 al 10. Y esto es una clara indicación de que nosotros nos podemos esconder, pero Dios aún sabe todas las cosas porque Él está en todo lugar. Yo recuerdo en Jueces, en el libro de Jueces, el pecado de Acán. Acán había escondido bien el anatema y Josué ni siquiera sabía, pero Dios le dijo, no es que tú hayas pecado, sino que Israel ha pecado porque alguien ha tomado del anatema. ¿Cómo sabía Dios estas cosas? Porque Él está en todo lugar y Él ve todas las cosas y Él conoce todas las cosas. Al final Acán terminó siendo juzgado y su familia murió por causa de tomar del anatema que se dijo bien claro y Dios mandó que no se tomase de ello. ¿Qué más? La omnipotencia de Dios, y eso refiere o hace referencia al poder de Dios. Y hay un pasaje muy bonito y lo vamos a leer en Jeremías 32, versículo 17 al 27, y es importante que lo observemos. Jeremías 32, versículo 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Versículo 27 dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Dice. No hay nada difícil para él. Es más, esto hace eco a lo que, a un evento que a nuestro Señor Jesucristo le pasó cuando Lázaro murió y Marta y María estaban apenadas por la muerte de su hermano. Nuestro Señor Jesucristo le dice claramente, Marta, y le dice, Marta, si tú creyeres, verías la gloria de Dios. ¿Había algo difícil para él? Absolutamente no. Sabemos la historia, él mandó a llamar a Lázaro y él salió con los vendajes puestos de la tumba después de 4 días de muertos. Entonces también hay relación con respecto a que cuando pensamos en la persona del Hijo, que él comparte la misma esencia del Padre, es porque a nuestro Señor, nuestro Dios, para Él no hay nada que sea imposible. Él es capaz de poder hacer todas las cosas de forma eficaz. Y esto es importante también pensar y traer a nuestras mentes. Bueno, si Dios es, y hay mucha gente que tiene estas preguntas, y si Dios es capaz de hacer todo cuanto Él se propone, y nadie puede estorbar su mano, entonces Él también es capaz de pecar. Bueno, ahí hay algo importante que recordar. Dios, y uno de los atributos que son comunicables de Él es santo. Y
todos los atributos o perfecciones de Él existen en su carácter y en su naturaleza de forma armoniosa, de tal forma que Él no es más omnipresente que omnipotente. Él no puede ser más justo que ser santo. Él no puede ser más amoroso que ser veraz. No, todos aquellos atributos están comprendidos en un sumo grado en la persona de Dios. Nosotros los humanos, por ejemplo, yo puedo ser un poco más paciente y menos amoroso, ¿no? Pero sin embargo, yo soy un ser humano, ¿no? Yo tengo que desarrollar más bien esas cualidades, pero Dios las tiene en sumo grado. Así que, ¿por qué Dios, aunque es omnipotente, no podría pecar? Porque esto va en contra de su naturaleza y quitaría la armonía con su santidad. Hay que recordar que en Él no hay pecado, no hay tinieblas en Él, y uno de los atributos tan importante como su omnipotencia es su santidad. Así que como Él es santo, Él no peca. Porque ni tiene el deseo ni la inclinación a pecar, no desea pecar, no le nace pecar, porque su naturaleza le prohíbe pecar, se presenta en él en el sentido de que él aborrece el pecado, así que él no peca, no va a pecar, y aunque tuviera la capacidad de hacerlo, no lo haría porque su naturaleza le impide hacer esas cosas. Le impide hacer esas cosas. Su omnipotencia no tiene nada que ver con el hecho de que él pueda o no pecar. No. Eso ya más que todo compete con su naturaleza. Bueno, habiendo visto los atributos incomunicables, vemos ahí la creación del universo, por ejemplo, en lo que es uno de los atributos de Dios. Y ahora pasamos a los atributos comunicables, ¿no? Que son la santidad, la justicia, el amor, la verdad, la soberanía, la bondad, la misericordia y la paciencia. Y vamos a ver algunos, por ejemplo, la santidad, ¿no? Recordamos Isaías capítulo 6, cómo es que Dios se reveló a Isaías y los serafines le alababan diciendo santo, santo, santo. Recordamos ese pasaje. Y bueno, en todo cuanto Dios se ha mostrado santo. El Levítico es un libro donde habla mucho de la santidad de Dios y Dios se mostró a Moisés como santo. Uno de los títulos de Dios es el Santo de Israel, así que Él es santo. La santidad en Él no solamente es un apartarse del pecado, sino es un deseo intenso por la justicia, por la bondad, por la pureza. Tiene que ver todo lo que significa el hecho de separarse de la inmundicia y del pecado, y esto está representado en dos palabras, en el hebreo en la palabra kadosh y en el griego en la palabra hagios, ¿no? Que es santo. En ambos términos se ve reflejado la santidad de Dios. Este atributo lo tiene una cualidad, un aspecto de perfección, y él no tiene comunión con el pecado. Y es lo que habíamos hablado hace un instante, ¿no? La santidad de Dios demanda que él esté completamente apartado del pecado y no puede ni tolerar la comunión con él, ni puede tolerar a alguien que sostenga el pecado y viva en el pecado, ¿no? Entonces es imposible que Dios tenga alguna comunión con el pecado. Eso lo vemos también en el sacrificio de su Hijo, cuando Él muere y está cargando los pecados de la raza humana, de aquellos que Dios había elegido. ¿Qué hace nuestro Dios? Aparta su mirada de Él, ¿no? Y es por eso que Jesús dice, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Por la misma razón de que su santidad demanda apartarse del pecado. La justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios. Y básicamente, ¿qué significa la justicia de Dios? Bueno, es sencillamente hacer lo que es correcto,
Tiene que ver con la rectitud y esto va unido a su carácter porque Dios no hace ni tolera ninguna cosa que vaya en contra de sus atributos. Así que la ley de Dios es lo que expresa el carácter de Dios, ¿no? Porque la ley de Dios nos va a mostrar la santidad y la justicia de Dios, y Dios es justo, y su ley o su palabra expone, manifiesta justamente eso, ¿no? La justicia de Dios, la rectitud que hay en Él, la equidad que hay en el Señor, ¿no? Por eso él decía, yo no soy Dios que admito cohecho, ¿no? No admito soborno, porque eso iría en contra de lo que dice él de sí mismo, que él es justo. Por lo tanto, Dios no puede mentir, actuar parcialmente, engañar. La justicia de Dios se manifiesta en el hecho de que Dios actúa con el hombre de una forma absolutamente imparcial y justa en el pleno sentido de la palabra. Al mismo tiempo, significa que el hombre recibirá el castigo, ser premiado, ser castigado según las leyes o la recompensa que corresponde a sus promesas. Así que la justicia implica eso, ¿no? La equidad. Dios es justo, la Biblia expresa la justicia de Dios y eso implica también que Dios, cuando Él dice de sí mismo que Él no hace excepción de personas, es efectivamente eso, Él es imparcial, no está parcializado hacia alguien, sino que Él trata a los hombres de forma igual. Obviamente, en el caso de los creyentes, Dios también trata con ellos con su justicia, ¿no? Si el creyente está viviendo en una forma desagradable a Dios, obviamente lo va a disciplinar para demostrar que Él es justo y trata todo de la misma forma. Y si es un creyente que está viviendo la voluntad de Dios, obviamente lo va a recompensar y lo va a ayudar y va a derramar más de su gracia sobre él. Entonces ahí podemos ver la justicia. La justicia también se ve en el acto de que Él no va a participar del pecado porque Él es justo, ¿no? Él es justo. Su santidad y su justicia van de la mano. Vamos a ver otro pasaje, por ejemplo, Salmo 119, versículo 137. Dice la escritura así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Ahora vemos en Lamentaciones de por qué Dios había entregado a la nación de Israel al exilio por la razón de que él había aplicado su justicia. Entonces vemos una relación en lo que estamos leyendo aquí. Si Dios es justo, sus juicios son justos también. Él no puede eh, asociarse o simplemente disimular o hacerse de la vista gorda con respecto al pecado. No, Dios emite su justicia, independientemente de lo que el hombre piense de él, ¿no? ¿Qué más podemos ver? El amor de Dios. El amor de Dios. Hay un concepto que quiero leerlo, está acá. Vamos a leerlo. Dice, en síntesis, ¿qué es el amor? El amor es el acto de buscar el bien para el objeto amado. Desde la vista humana, este concepto debiera albergar el acto de proveer ternura, proteger y corregir. Pero desde un plano mucho más profundo de la óptica de Dios, debiera ser el acto de buscar la voluntad de Dios en el objeto amado. ¿Será que el Señor buscará, será correcta esta definición? Observemos, Dios es amor y eso significa que el Señor buscará su voluntad y su propia gloria. Dios ama a sus criaturas y por ende busca que ellas le conozcan a través de su Hijo. Dios ama a su iglesia, por lo tanto nos expresa su voluntad en las Escrituras. En síntesis, vemos que todas estas cosas son beneficiosas tanto para su gloria como lo es para los que son objetos de su amor. Entonces, el amor es beneficiar al objeto amado y qué más beneficioso que el ser humano entienda la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el amor desde la óptica bíblica? Es el hecho de que el ser humano encuentre la voluntad de Dios, ¿no? Y se expresa, bueno, Riley lo ve de esta forma. Eh, ¿Por qué?
Porque Dios sabe que lo más beneficioso para ti y para mí es que su voluntad sea en nuestras vidas, ¿no? Porque es agradable, buena, perfecta. Entonces Dios quiere que el ser humano comprenda su voluntad. Por eso se revela, ¿no? Su revelación general, su revelación especial, muestra sus atributos en la creación, en lo creado, en la conciencia, en su salvación, en su palabra. Entonces ahí vemos su voluntad, ¿no? Quiere también que el ser humano venga al conocimiento de la verdad, y eso es su voluntad, ¿no? Esa es la voluntad de él. Quiere que la iglesia crezca en la madurez en Cristo y conozca la voluntad de él, y eso también es su deseo. Entonces vemos ahí que para la óptica de Dios no es el amor sexualizado que tenemos nosotros los seres humanos, o sensualizado, un amor romántico, ¿no? De que yo te quiero y te abrazo y te doy besitos, no, o sea, eso sí es parte del amor, ¿no? Es la ternura, es el cariño y todo ese tema. Pero viendo desde un punto teológico, el amor es que el ser humano entienda la voluntad de Dios, que la iglesia cumpla la voluntad de Dios y que Dios ejerce su voluntad para su propia gloria, ¿no? Entonces, él ve que la única forma de amar perfectamente es que el ser humano entienda la voluntad de él. Entonces, desde la óptica de Dios, eso vendría a ser el concepto del amor. Interesante, no lo habíamos tal vez visto de esta forma. ¿Qué más vemos? La verdad de Dios, ¿no? Pablo dice, ante Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, ¿no? La Escritura también dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que... Dios no es hombre para que engañe, ni hijo de hombre para que mientan. Entonces ahí vemos claramente que Dios no es mentiroso, Dios ante todo es veraz, y esto tiene relación con su justicia, porque la verdad significa también que lo que Él dice ser y hace, entre lo que Él dice ser y entre lo que Él hace hay una coherencia, hay una congruencia. ¿Por qué? Porque sería un mentiroso si Él dice una cosa pero hace otra. Entonces hay una incongruencia, una incoherencia, no hay una relación en ambas cosas, tanto lo que digo y lo que hago, entonces por lo tanto es mentira, porque no es verdad, no es genuino. Sin embargo, Dios ha probado y ha demostrado ser todo lo que ha dicho ser. Y sus hechos revelan todo lo que Él dice ser de sí mismo. Entonces, hay una congruencia perfecta, tanto en lo que Él hace, en lo que Él dice, y todo eso armoniza perfectamente. Entonces, en ese sentido, Dios es veraz, ¿no? Dios es veraz. Entonces ahí, por ese lado, entendemos la veracidad de Dios, ¿no? La soberanía de Dios. Bueno, aquí habla básicamente de que Dios es soberano y rey, monarca, por decirlo así, un emperador, señor sobre todas las cosas. Él tiene autoridad absoluta sobre los ángeles, incluidos los caídos. Él tiene autoridad sobre los hombres. Él tiene autoridad sobre el universo y un gobierno ilimitado por ser creador del mundo, y todo lo que pertenece al universo le pertenece a él. O sea, todo lo que contiene el universo le pertenece a él por derecho, porque él es el creador de todo cuanto ha creado, y esto implica también tanto el mundo inmaterial como el mundo material. Todo cuanto existe le pertenece a él, ¿no? Y eso habla de la soberanía de Dios. Eso también implica que Él tiene control absoluto sobre las cosas, no solamente un gobierno ilimitado, sino un control absoluto. O sea, el gobierno ilimitado implica el hecho de que no hay nada en su propiedad que no haga lo que Él quiere, ¿no? Aún los malos, con lo que hacen, terminarán siendo beneficiosos o contribuyendo, aún en sus maldades, a la gloria y a los propósitos de Dios, ¿no? Cuando el incrédulo es castigado, sentenciado al infierno, aún eso da gloria a Dios, porque justos son sus juicios, ¿no? Cuando el incrédulo es salvado y es muestra de la misericordia de Dios, también esto muestra la justicia de Dios, en el sentido de que Él le da al creyente, por depositar la fe en Cristo Jesús, lo que
Cristo obtuvo por obediencia, ¿no? Y también eso implica la misericordia. Entonces, vemos ahí que Dios hace con lo que es suyo lo que a él le place y que no es de él más bien, no todo le pertenece al Señor. Hay algo importante que pensar con respecto a esto y qué hay con el problema del mal. No me voy a extender mucho, pero hay que tocarlo porque si Dios es soberano, ¿cómo es que el mal prolifera? ¿No? ¿Cómo es que el mal tiene su... eh, básicamente el pecado, y eso ya hemos visto en la martología, cómo es que Dios no tiene el control sobre el pecado, ¿no? Bueno, eso es una mentira, Dios tiene control aún sobre la maldad, entonces Dios por qué la permite, ¿no? Dios por qué permite. Bueno, en teología entendemos que hay, su voluntad se ve en dos aspectos, ¿no? La voluntad decretada, y eso lo vamos a ver más adelante, que es el decreto de Dios, lo que Dios ha decidido que a rajatabla se haga y se tenga que hacer, y pase lo que pase, que aún está dentro de su soberanía. Lo digo de un plano humano, no pase lo que pase de un plano humano. Pero eso no existe para Dios. No es que pasan cosas que Dios le sorprende, no, todo está perfectamente hilado por Él y todo cuanto pase, todo cuanto suceda, ¿ya? Todo cuanto suceda, Dios tiene sumo control sobre esas cosas. Aún aún el mal tiene sumo control sobre esas cosas. Es más, el mal es un cuadro perfecto para que los otros atributos de Dios sean vistos, ¿no? Porque ¿cómo podríamos ver la misericordia si no hay pecadores? ¿Cómo podríamos ver la justicia si no hay maldad? ¿Cómo podríamos ver la paciencia de Dios si no hay ofensores, ¿no? Los que ofenden a Dios. ¿Cómo podríamos entender la santidad si no vemos la maldad del mundo? ¿Cómo podríamos ver el amor de Dios si no vemos a los hombres perdiéndose? ¿Cómo podríamos ver cómo Dios trae a orden las cosas desordenadas si no hubiese un caos, ¿no? Entonces el pecado en cierta medida contribuye de forma beneficiosa a que más de Dios pueda ser reflejado. Y ahí habita la sabiduría de Dios de cómo Él puede cambiar cada cosa que a nuestros ojos es un caos, una crisis para su propio beneficio, ¿no? Entonces, hablamos de la voluntad decretada y hablamos de la voluntad permisiva, ¿no? La voluntad permisiva. ¿Qué significa esto? Que Dios ha decretado que ciertas cosas sucedan, y van a suceder independientemente de las cosas que a nosotros nos pueda parecer que se pierda el control. Y la voluntad permisiva implica que lo que Dios permite que pase, aunque Él no se agrada de eso, que es, por ejemplo, el pecado, Él no se agrada del pecado, pero permite que suceda, porque cada cosa, como diría el Chapulín Colorado, está fríamente calculado para que todo y desemboque a que Dios sea glorificado. Y uno de los puntos que vamos a ver en los decretos de Dios, y lo tienen en su separata, es que Dios decreta para su propia gloria, ¿no? Entonces todo está decretado para su propia gloria. ¿Qué más podemos observar aquí? La bondad de Dios. Bueno, ese es un pasaje muy bonito. Mateo capítulo 5. Para los que están viendo la separata, en la soberanía de Dios lean Daniel capítulo 4, 34 al 37, está en la separata. En la separata no está, está en la PPT que estoy hablando ahorita. Apunten ese pasaje, es muy bueno. Es la declaración de Nabucodonosor después de que Dios obre en su vida de forma activa. Así que es un muy buen pasaje. Bueno, volvemos a la bondad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Y dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Dios, vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces ahí vemos la bondad de Dios, que implica el hecho de querer mostrar su paciencia y su amor para aquellos que no la merecen, ¿no? Aquí, por ejemplo,
podemos ver algún concepto más sólido. Dice, simplemente podemos decir que Él es bueno y fuente de todo bien. Y por su bondad, el hombre no se consume en el infierno instantáneamente. Por su bondad se antepone a su ira. Por su bondad los creyentes gozan de favores y beneficios. Por su bondad tiene misericordia de ellos. Por su bondad el mundo goza de su gracia, aunque para los hombres ese favor sea imperceptible, ¿no? Su bondad nos hace saber que Él es amplio en favorecer cuando solamente podría ignorar. Por su bondad nos dio a su Hijo cuando solamente podría haber condenado. Entonces, la bondad de Dios es su inclinación constante de hacer el bien aún a quienes no se lo merecen. Entonces, es una inclinación constante de Dios de favorecer a aquellos que no merecen la bondad de Él. Y eso significa su bondad, ¿no? Y aparte también, lo que hemos leído al principio, Él es la fuente de todo bien, ¿no? Él es el Padre de las luces, de donde procede toda buena dádiva y todo don perfecto, lo dice Santiago, ¿no? Entonces, en el capítulo 1. Entonces, Él es la fuente de todo bien. Y Él hace salir su sol sobre buenos y sobre los malos, dice, ¿no? En sentido de que independientemente de cómo el hombre responda para con Dios, Dios no ha desistido de extender su gracia común, si es que de alguna forma, como dice Hechos, el hombre palpando puede hallarle, ¿no? Entonces, Dios en ese sentido es bondadoso y eso va de la mano también con su misericordia, ¿no? Y la misericordia no es otra cosa que la compasión entrañable de las entrañas hacia la miseria humana, ¿no? Dios ve el estado de la miseria humana y decide tener compasión. Por eso es que Dios escogió a algunos para salvación como muestras de su misericordia. ¿Por qué razón? Porque se compadecía de la del miserable estado del ser humano, ¿sí? Del miserable estado del ser humano. Ahora bien, cuando no estamos hablando, cuando hablamos de miseria, no nos referimos eh, a pobreza económica, nos estamos refiriendo a la condición humana, ¿no? De perdición. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice lo siguiente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grandes tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo es la misericordia de Dios, ¿no? Estamos viendo la misericordia de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué más podemos revisar aquí? Y lo último, la paciencia de Dios. Y un pasaje perfecto para esto es Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, está ahí en la PPT. ¿Y qué es entonces la paciencia de Dios? Bueno, es la longanimidad, es la capacidad de Dios de poder sufrir los pecados, sufrir las ofensas con un ánimo inquebrantable, ¿no? No es como nosotros que podemos de alguna otra forma tener un tope de paciencia y decir, ya sabes que ya no más. No, Dios tiene paciencia y la longanimidad significa la largura de ánimo, que es uno de los atributos también de él. Y esta largura de ánimo le capacita a Dios, por decirlo así, trato de definirlo en términos humanos para poder entender nosotros, porque no, me es difícil describir a Dios, pero no le capacita, sino, a ver, un término más apropiado sería la longanimidad, que es la largura de ánimo, dice de Dios que Él tiene en sí mismo, en su carácter, la capacidad, ¿ya? La capacidad, posee la capacidad de poder sufrir las ofensas, sufrir el pecado, sufrir a los hombres y sus ofensas, sin montar en ira y destrozarlos a todos nosotros, ¿no? Él conserva ese dominio para no dar ira y tener misericordia. Y mira, estos pasajes nos van a mostrar un poquito más cómo hace esa actitud estas cosas.
Dice 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una voz esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué pasó? Dice, Noé era pregonero de justicia y estuvo pregonando, algunos documentados de las escrituras dicen que estuvo pregonando, o sea, predicando y proclamando el juicio del diluvio por 120 años, ¿no? Por 120 años. Y aún así, su ministerio no produjo algún fruto, sino solamente él y su familia. Sin embargo, los hombres no creyeron, pero Dios tuvo esa paciencia para soportar todos esos años a que estas generaciones se pudieran arrepentir, sin embargo, no lo hicieron. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Tuvo paciencia en la antigüedad, lo tiene paciencia ahora, dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al versículo... Segunda de Pedro 3:9 y después el versículo 15. Dice, el Señor no retarda su promesa, hablando de su advenimiento, según algunos la tiernen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, y el versículo 15 enlaza perfecto con este versículo 9 porque dice lo siguiente, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esta es la primera parte, ¿no?, de este verso. Entonces, ¿por qué Dios aletarga su venida? Dice, porque Él desea que los hombres, dice, y por eso retarda su promesa, quiere que los hombres no perezcan, ¿no? Y eso tiene que ver con la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. No quiere que los hombres perezcan, sino que ellos mismos vengan al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Entonces Pedro dice, yo entiendo que la paciencia de Dios es para salvación, o sea, no es una paciencia, no es la paciencia de Dios en el sentido de pasividad, ¿no? Como que Dios, ya, bueno, están pecando, pues ya se darán cuenta, ¿no? No significa eso. No significa que la paciencia de Dios sea debilidad o sea pasividad, ¿no? La paciencia de Dios es un aletargar de su venida con la finalidad de que muchos hombres no experimenten la condenación eterna, sino que vengan a la salvación. Y es lo que aclara en el versículo 15 el autor, el apóstol Pedro. Entonces, hasta ahora hemos visto los atributos comunicables y los incomunicables. Hemos dicho que los incomunicables son los que Dios nos transfiere y los comunicables son los que Dios sí transfiere. O sea, tú y yo podemos ser misericordiosos, amados hermanos, podemos ser pacientes, podemos reflejar la bondad de Dios. En cierta medida somos soberanos porque somos administradores de algo que Dios nos ha dado. Entonces ejercemos autoridad sobre lo que Dios nos ha otorgado. En ese sentido, por favor. La verdad de Dios, bueno, podemos manifestar la verdad. Es más, somos exhortados por Pablo a hablar verdad unos con otros. Y ser congruentes, ¿no? Tanto en lo que decimos como en lo que vivimos. Amamos a Cristo, pues tenemos que vivir para Él. En la justicia de Dios podemos y debemos ser justos los unos con los otros, y la santidad de Dios, obviamente, estamos llamados a ser santos, así que son atributos transferibles o comunicables. Bueno, ahí vemos algunos de los atributos de Él, por ejemplo, la santidad. Ahí vemos la paciencia de Dios cuando hizo entrar a los animales al arca. Vemos ahí también la santidad, la omnipotencia de Dios, la soberanía, ¿no? Porque los 24 ancianos lanzan sus coronas delante del Rey de todo el universo, así que vemos la soberanía de Dios ahí también. Vamos avanzando. Los nombres de Dios. Bueno, no vamos a ver todos, hermanos, ya el tiempo está bien avanzado. Vamos a revisar solo estos tres primeros, los demás los tienen en la separata, pueden leerlo. Los nombres básicos de Dios, ¿no? Es Yahweh o Yahvé, y ese es el tetragramatón, ¿no? Que son las 4 letras. Muchos dicen que Dios se presentó en Éxodo capítulo 3 con este nombre, el yo soy, y esto viene de una raíz, de un verbo, del verbo haya, ¿no? Si no me equivoco, que significa ser, ¿no? Y es por eso que se interpreta como yo soy el que soy, ¿no? O el gran yo soy, ¿no? Entonces,
Ahí podemos entender por qué se le llama el nombre Yahweh, ¿no? Para que los judíos pudieran leer, y por eso se latiniza después a Jehová, es que entre cada consonante que vemos de, el nombre Yahweh, se colocó el nombre Adonai, ¿no? Que significa Señor. Y se había colocado entre cada letra de Jehová, de Yahweh, para que se pudiera leer, porque ellos tenían sumo cuidado, los judíos, de poder usar el nombre de Dios en vano, y como eso era parte de la ley, no se leía Yahweh, sino se leía la palabra entre las consonantes Adonai, que significa Señor, y se le llamaba a Dios como el Señor nada más. Después eso pasa un proceso, el tetragramatón más la palabra Adonai se convierte en la palabra Jehová. Se lo estoy hablando de manera muy simple porque es un estudio un poquito más profundo y más difícil. Y ese es el nombre más usado, porque o sea, muchos dicen que realmente ese es su nombre. Y se utiliza 6.823 veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Y su primera mención es en Éxodo capítulo 3. Después vemos la palabra Elohim y la primera mención es en el versículo 1 y sale o se utiliza 2.570 veces y por regla general no habla tanto de una pluralidad de dioses, aunque la palabra sí se tiende a interpretar así también, sino que es una forma intensiva de él, ¿no? Intensiva de la palabra él, nada más, ¿no? Quitándole la palabra ojim, ¿no? Y bueno, esta palabra básicamente se utiliza o se entiende como el fuerte, ¿no? Y esto trae a nuestros pensamientos un atributo de él que es la omnipotencia, ¿no? Se traduce, y O'Reilly también menciona eso, que Elohim debería traducirse como el fuerte, ¿no? Dando a entender la omnipotencia de él, que para él no hay nada imposible. Entonces vemos su autoexistencia en la palabra Yahweh, su poder en la palabra Elohim, en sus nombres básicos, y en la palabra Adonai, ¿no? Adonai, que es el nombre de Dios en el sentido más estricto, no es tanto un nombre, sino un título de honor, ¿no? Un título de honor, porque esta palabra Adonai también se refiere para Señor cuando hace mención de alguna persona, un hacendado en la Biblia, ¿no? Pero obviamente cuando se traduce al castellano se usa y lisa en minúscula, pero igual es la palabra Adonai en hebreo. Pero cuando es utilizado en Dios, se refiere a la soberanía de Él, ¿no? Que Él es Señor sobre las cosas, y básicamente más que un nombre, es un título que se le adscribe a Él, ¿sí? Como Él, no solamente el originador de todas las cosas, sino como el que rige, ¿no? Todas las cosas, porque Él es Señor sobre las cosas. Entonces, esos son sus nombres básicos y la palabra Adonai tiene que ver básicamente con uno de los atributos de Él que significa, uno de los atributos de Él que es la soberanía de Dios, ¿no? Que Él es soberano sobre todo lo creado. Ahí vemos cómo Dios se presenta a Abraham, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo Él se presenta a Abraham como el Todopoderoso cuando se habla de El Shaddai, ¿no? El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ahí vemos a Jehová Jireh, ¿no? Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, pero Dios provee, ¿no? Un sacrificio en lugar de Isaac. Y ese es Jehová Jireh, ¿no? Jehová ha provisto, Jehová ha dado. Vamos a la Trinidad. Sí, vamos a la Trinidad. Queda claro que hay nombres muy bonitos. En la separata hay infinidad de nombres. Y sobre esos hay otros nombres compuestos con Elohim y con Yahweh. Así que Dios tiene nombres básicos y títulos muchos para describir el carácter. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y vamos un momento a esto, solamente para hacer una mención rápida.
Porque para los judíos los nombres determinaban el carácter, así que Yahweh nos muestra, y como lo he hecho hace segundos nada más, la autoexistencia de nuestro Dios y la infinitud de Él, ¿no? Él no ha sido creado, no tiene límites, es eterno. En la palabra Elohim, ¿no? En el todo poder que hay en Él, para nada, no hay nada imposible, ni nadie puede estorbar su mano, ahí radica nuestra firme esperanza. Y en Adonai, aunque para el ojo humano las cosas puedan salirse del control, el que rige todo, el soberano, tiene el control de todo porque es suyo. Entonces eso nos quede muy claro, ¿no? El Altísimo, el Dios eterno, el Olam, ¿no? El Dios, y eso también vuelve otra vez a mostrar su carácter, el Shaddai, que tiene relación también con Elohim, Jehová Jireh, Jehová proveedor, Yahvé Roí, el Señor es mi pastor, Kadosh Israel, y habíamos hablado, ¿no? De la palabra Kadosh cuando se hablaba de santidad, y es el Santo de Israel, ¿no? En el contexto de Isaías capítulo 1, el pueblo de Israel se había apartado, estaba apartado, iba rumbo al cautiverio y por eso él se presenta como el Santo de Israel, ¿no? Ahí vemos a Abraham, ahí vemos a Abraham con Isaac y ahora vamos a la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad, hermanos? Ya llegamos a terreno picante, ¿no? ¿Qué es la Trinidad? Vamos a ver un breve concepto. Vamos a leerlo ahí en la página porque es imposible que podamos recordar tantas cosas. Dice, en este ser divino, y esto viene de la Confesión Bautista de 1569, si no me equivoco, ¿no? De 1569, perdón, de 1689. De 1689 la Confesión Bautista, y esta es la definición que le dio. Y dice, en ese ser divino e infinito de tres subsistencias, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder, una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa, o sea que no se puede dividir. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión, o sea, no procede, ¿ya? Eso hablamos. Hay varias cosas que ver aquí, vamos a ir viéndola. El Hijo es engendrado internamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia en Él. Vamos por partes. Primero estamos viendo que el ser de Dios, el ser divino, se compone de tres personas, ¿no? De tres subsistencias, ¿no? De tres seres que componen el ser de Dios o la persona de Dios. Los tres son manifestados en las Escrituras y se conocen como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Cuando se refiere a una misma sustancia es que ellos comparten la misma esencia divina. O sea, los tres son Dios, ¿no? Tanto el Padre como el Hijo, aún estando encarnado, sigue siendo Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Todos y cada uno de ellos tienen los mismos atributos, tanto comunicables como incomunicables en su propia persona. El Hijo es omnipresente, el Hijo es omnisciente, el Hijo es todopoderoso, el Hijo es santo, el Hijo es veraz, en Él no hay mentira, el Hijo es eterno, ¿no? El Hijo es misericordioso, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo también, el Espíritu Santo es santo, es veraz, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso, es soberano también, y el Padre igual. O sea, todos tienen los mismos atributos de la deidad. Dice, todos tienen un mismo poder y cuentan con la misma eternidad. Y dice, todos tienen la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿A qué se refiere con eso? O sea, a pesar de que todos tengan la misma esencia, y comprenden la misma esencia cada uno de ellos, al estar separados dentro de la persona de Dios y a la vez ser Dios,
la esencia no se divide, ¿no? Ellos están en perfecta armonía. Perdónenme si no se entiende muy bien, ¿sí? Lo que pasa es que, como ustedes comprenderán, estamos tratando de describir un Dios enorme, así que difícilmente vamos a poder llegar a términos exactos, ¿no? A conceptos puntuales. Vamos a tratar de dar un poquito de rodeo para poder entender poco a poco. Así que en ellos está la misma esencia. Y esta esencia no se puede dividir. No es que el Padre está separado del Hijo y el Hijo es separado del Espíritu. No, los tres son uno, los tres viven en perfecta armonía, los tres comparten los mismos esencia de la divinidad, comparten la misma esencia, pero tienen diferentes funciones. ¿Ya? Hay un grado de subordinación que hay en las personas de la Trinidad, pero esto no es de esencia, sino de funcionalidad. Me dejo explicar. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que Jehová, ¿no? Yahweh, es el Dios mayor y el Hijo es un Dios menor y el Espíritu Santo la fuerza activa de Dios. O sea, creen en la Trinidad, pero en estas categorías, lo cual es una herejía completamente enorme y brutalmente grosera. ¿Por qué? Porque en la Biblia está manifestado claramente que el Hijo tiene los mismos atributos de Dios, es más, merece la misma prerrogativa divina, o sea, los mismos privilegios. Cuando alguien se le lanzaba al piso a adorar al Hijo, el Hijo no detenía a nadie, dejaba que lo adoraran. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Eh, el Espíritu Santo también conoce todas las cosas. Por ejemplo, cuando Ananías y Zafira, Pedro ya va a encarar a Ananías y a Zafira, le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu? Dice. Entonces, el Espíritu puede ser mentido porque es una persona. Por ejemplo, cuando se va a elegir por suertes al sucesor en lugar de Judas y se elige a Matías, el Espíritu Santo es el que les muestra. Por ejemplo, cuando se van Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero, dice el Espíritu Santo, ¿no? Que se elija a estas personas y se ora por ellos y se les envían. Entonces, vemos que el Espíritu Santo también tiene acción, tiene voluntad, por ser una persona también. ¿Qué más vemos? Dice, el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Estas palabras son importantes en el sentido de que Él no es generado por nadie, y esto tiene que ver con la autoexistencia de Dios, ni por procesión, o sea, Él no procede de nadie. Ahora, aquí llegamos a un terreno bastante escabroso. Dice, el Hijo es engendrado eternamente por el Padre. ¿Y qué se refiere con eso? Bueno, los teólogos hablan de la generación eterna del Hijo. ¿Cómo es esto? La generación eterna del Hijo o la procesión eterna del Hijo se refiere a que el Hijo procede eternamente del Padre. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el Hijo de Dios se ha subordinado al Padre, ¿sí? Se ha subordinado al Padre en sus funciones, ¿no? O sea, Dios, por eso vemos Juan 3:16, dice, de tal manera Dios ama al mundo que envió al Hijo. O sea, a pesar de que ellos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu, conservan todos el mismo rango de honor, la misma jerarquía, el mismo poder, voluntariamente el Hijo se subordina a la voluntad del Padre y el Espíritu Santo se subordina en funciones al Padre y al Hijo. No en esencia. Esta subordinación no es en esencia, sino es en funcionalidad. ¿Por qué? Porque ellos coparticipan el uno del otro, pero tienen diferentes roles, ¿no? Por ejemplo, un caso claro lo vemos en el capítulo 1 de Efesios, donde el Padre elige y predestina, el Padre elige y predestina, el Hijo justifica y el Espíritu Santo sella, ¿no? Entonces vemos esas distinciones en roles, en funciones. Por eso cuando hablo de la subordinación, no es la subordinación que creen los testigos de Jehová, de hay categorías en un panteón de dioses. No, hablo de funciones, ¿no? De la forma funcional. Es engendrado eternamente del Padre, ¿no? Entonces a esto nos referimos. Hay otras personas que
que le llaman este engendrar eterno en el sentido de que como el Padre creó la parte humana de Jesús y Jesús la adoptó para sí en su encarnación, eh, y esto es muy delicado porque se puede tomar una herejía, se puede tornar a una herejía, se dice que es engendrado en ese aspecto, en el aspecto humano, sí es engendrado el Hijo, porque el Padre creó el cuerpo humano, ojo, el cuerpo humano de Cristo en el vientre de María y Cristo lo adoptó para sí, ¿no? Es un misterio, hermano. Si usted va a querer entenderlo en una clase de 2 horas, hora y media, no lo va a entender. Eso necesitamos la eternidad para poder entenderlo. Así que en ese sentido, es engendrado eternamente, ¿no? Porque eternamente es el Hijo de Dios. Bueno, en el Espíritu Santo básicamente es similar esta subordinación o esta procesión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo en el sentido de que se subordina tanto al Padre, tanto al Hijo, ¿no? Y después de que Jesús es alzado, ¿no? Él dice antes de ser ascendido, antes de que él ascienda, dice, yo dejaré otro consolador, o sea, él envía al Espíritu Santo, ¿no? Claro está en armonía entre las personas de la Trinidad, ¿no? Conciertan ellos enviar al Hijo para esta obra de convencer al mundo del pecado, justicia y juicio, ¿no? Y recordar a los discípulos, motivar a la inspiración para las escrituras, para la redacción de las escrituras en los santos hombres de Dios, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ver ahí, pero básicamente en ese sentido es que él procede del Padre y del Hijo, no es que el Padre y el Hijo lo crearon, ojo, no es que lo crearon, el Padre tampoco creó al Hijo, ¿sí? No creó al Hijo, a la deidad del Hijo no lo creó, el cuerpo humano sí, pero la deidad del Hijo no. Entonces ahí vemos esa distinción en la Trinidad. ¿Qué más podemos observar? Dice, por tanto, son un solo Dios. Bueno, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios que no ha de estar dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, dice, peculiares y relaciones personales. O sea, hay unas relaciones entre ellos, todos armonizan, cada uno cumple funciones diferentes, son propiedades relativas en el sentido de que hay cosas que el Hijo hace, hay cosas que el Padre hace y hay cosas que el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, quien convence de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu Santo. Pero no es que el Hijo y el Padre no puedan hacerlo, sino que esa es la función particular del Espíritu Santo. Y quien va a la cruz del Calvario no es el Espíritu Santo ni el Padre, es el Hijo. Quien justifica es el Hijo. Entonces, es una obra particular de Él, ¿no? Entonces, es una propiedad relativa de Él. Y el Padre también cumple una función específica. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, pero el Padre sí es Dios, y el Dios sí es Hijo, y el Espíritu Santo sí es Dios, y los tres comprenden el ser de Dios, ¿no? Ahí vemos una gráfica interesante. Descripciones. En el ser divino existe una sola esencia divina que no se puede dividir, o sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen y comparten la misma esencia de la divinidad. Ya lo hemos dicho, cada persona que es parte de la Trinidad tiene existencia propia y roles propios, pero coexisten mutuamente en armonía. Eso ya lo hemos dicho hace un momento. Cuando se habla de la subordinación se refiere a funciones, no a la esencia. Eso queda clarísimo y tiene que quedar muy claro en nuestras mentes. Aún con todo lo que se puede entender de la Trinidad en sí misma llega a ser un misterio de difícil comprensión. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Ok, vamos avanzando rápidamente para ya terminar, concluir con nuestro estudio. Y vamos al decreto de Dios, el último punto, el séptimo punto. ¿Qué es el decreto de Dios? Bueno, los decretos de Dios son los propósitos eternos de Dios basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable para su propia gloria ordenó eficazmente y permisivamente todo cuanto ocurriría. Eso es importante entender en el sentido de que lo que Dios ha decretado es lo que Dios ha determinado en sus propósitos eternos. Él tiene propósitos que tiene que llevar a cabo y son eternos. Y para esto se vale de decreto, de cosas que Él ha determinado que sucedan, que nadie puede alterar, o sea, son inalterables, ¿no?
Y eso lo ha hecho en su sabio y santo consejo. Y la Trinidad ha concertado lo que se tiene que hacer. Es un sabio consejo, es un santo consejo, porque todo eso tiene fines puros y interviene mucho su gloria ahí. Ahora, Dios libremente y de forma inmutable, o sea, no importa lo que el humano pueda hacer, eso no va a cambiar, porque es algo inmutable, o sea, no va a cambiar porque los decretos del Dios inmutable son inmutables también, ¿no? Dice, Él ordenó para su propia gloria de forma eficaz, o sea, va a terminarlos, va a llevarlos a cabo y eso no va a cambiar, y de forma previsiva, o sea, aún lo que Él permite, con lo cual no se agrada, desemboca en la gloria de Él, porque ese es su decreto. Entonces, eso va a ocurrir sí o sí, ¿no? Y entre estas cosas está la predestinación. El número de personas a lo largo de la historia, quienes sean de las razas y las tribus y los idiomas que Dios haya determinado salvar, van a ser salvados. ¿Esto nos exime de la predicación como está en la separata? No, porque el único omnisciente es Dios y tú y yo no lo somos. Así que tú y yo no sabemos quiénes van a ser salvos, quiénes Dios predestinó para salvación. Así que por lo tanto tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir impulsando las misiones, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Ya, el tema de la predestinación lo tocaremos en Cristología, acá no, porque es bastante amplio. Y vamos a ver algunos aspectos últimos de los decretos de Dios. Primero, Dios decreta para su propia gloria. Si lo hemos dicho claramente, lo que hace Dios va a desembocar a la gloria de Él. Todo ha sido decretado por Dios. Hay 4 puntos en específico que Dios ha decretado, lo vemos en Génesis 1 y 2, que es la creación del universo, los límites de las naciones y el lugar de la residencia del hombre. Dios por la eternidad, Él ya ha decretado las naciones, los continentes, cómo se va a distribuir las cosas, Dios lo ha decretado. Eso aún está en su soberanía. La duración de la vida humana, cuánto el hombre va a durar, cuándo el hombre va a partir, cuándo el hombre va a nacer, eso queda enteramente dentro de la voluntad de Dios. Lo que uno, es más, es impresionante cuando nació mi hija Dafne, yo decía, ¿cómo es que Dios puede replicar el patrón del diseño humano así, ¿no? En otras personas? ¿Y cómo es que puede Él hacer que genes diferentes se amalgamen y creen un nuevo ser independiente de los padres, diferente a ellos dos, pero sin embargo posee ciertos rezagos de los caracteres, de los temperamentos, de los rasgos físicos, contenido en un solo y nuevo ser, ¿no? Bueno, eso es un misterio también, es un misterio. Los gobernantes de las naciones están en Romanos capítulo 13 y lo hemos dicho hasta cuando he predicado, lo he mencionado, amados hermanos. Dios ha determinado autoridades en su sola soberanía y estos son extensiones de la voluntad de Dios en el sentido de que ellos ejecutan justicia y administradores de la justicia que Dios da. Entonces, los gobernantes, bueno, por el pecado no lo son, pero debieran ser extensiones de la justicia de Dios, ¿no? Entonces ahí vemos que también Dios ha decretado que hayan autoridades y haya leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente si no hubiera eso había una anarquía que es equivalente al caos. Y me olvidé de ponerlo ahí, pero también Dios ha decretado que Cristo muriera en la cruz del Calvario para los pecados de los hombres, ¿no? Es algo, no es que a Dios en el camino se le ocurrió, ¿no? Como el hombre pecó, ahora qué hacemos, ¿no? Nos ponemos a conversar a qué hacer y bueno, se nos ocurrió enviar a Cristo, ¿no? Él ya sabía que el ser humano iba a caer. Algunos todavía toman la caída del hombre como un decreto, ¿no? Dios ha decretado que el hombre caiga. Y Dios ha decretado también que la solución a la caída y el pecado sea Cristo Jesús. Estos 2 puntos, si vamos a leer algunos textos, porque es importante, para entender el decreto, porque hay muchos problemas en esto y no solamente lo he visto en algunas personas, sino que a veces también me ha pasado por la mente antes, ¿no? Cuando no tenía el conocimiento del Señor, ¿no? Y aquí van 2 vertientes importantes. Primero, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana dentro del decreto de Dios. ¿En qué sentido? La soberanía de Dios, Dios determina todo lo que va a suceder y Él tiene bajo cuidado todo lo que va a suceder, pero aún así, aunque Él tenga control sobre todo, no exime al hombre de su responsabilidad particular y de cómo responde Dios hacia el hombre y hacia la revelación. Sea general o especial, no importa. Independientemente de eso, el hombre tiene que responder hacia
Dios. Entonces vemos dos vertientes, ¿no? Dos líneas en vertical del decreto, que es tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en estos dos últimos puntos, el 3 y el 4, porque dice Dios nunca es el autor del pecado. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y hemos dejado bastante claro que Dios no puede pecar porque va contrario a su naturaleza. Eso quedó clarísimo. Así que Dios no puede pecar. Él no es inclinado al mal, ni él puede motivar a los hombres a pecar. Entonces vemos aquí que Dios no es el autor del pecado, aunque sus decretos, él haya determinado decretos, y vemos que la raza humana se va corrompiendo, es por la responsabilidad personal, pero no es porque Dios sea el autor del pecado o él se complazca en cierta medida en el pecado. Esa es una herejía total. Dios no se complace porque iría en contra de su naturaleza de la santidad y iría en contra de su veracidad también, porque si él dice ser en las escrituras que él es santo, pero se comporta impíamente, entonces no hay congruencia en él, por tanto no puede ser Dios. Entonces queda claro que él no es el autor del pecado, pero sí el hombre es responsable. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 14, el siguiente versículo nada más dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vemos que la soberanía de Dios, Dios no tienta al hombre con pecado, Dios no produce el pecado, pero sí vemos la responsabilidad humana, y es el hombre que alberga el pecado y toma participación en el pecado, en el versículo 14. Un texto que nos deja también bien claro estas dos vertientes es Hechos capítulo 2, y vamos a ver ese último texto. Hechos 2, versículo 23. Y cuando está predicando Pedro y habla del discurso, en su discurso acerca del Señor, dice en el versículo 23 acerca de Cristo, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole. Ahí solamente en ese texto vemos tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. ¿Por qué? Porque vemos dos términos importantes. Determinado consejo. ¿A qué se refiere con eso? Que Dios ya se había determinado en el consejo de la Trinidad que esto fuera a suceder, enviar a Jesús, que Jesús se subordinara a la voluntad del Padre para ser enviado por él, para encarnar, entregarse en la cruz del Calvario por los elegidos, morir en la cruz por ellos, levantarse de la muerte en su resurrección y ascender al cielo para estar a la diestra del Padre. Eso Dios había, el ser de Dios había determinado que sucediera así que es un determinado consejo. Y anticipado conocimiento. ¿Cuál fue el anticipado conocimiento? Que Dios sabía que el ser humano iba a caer en pecado, Dios sabía que, me refiero a Adán y Eva, Dios sabía que la raza humana se iba a corromper, Dios sabía que el único remedio para el pecado era Cristo Jesús, Dios sabía que lo iban a prender, Dios sabía que lo iban a matar. Es más, si tú lees Isaías 53, dice que Jehová quiso quebrantarlo, o sea que Dios lo entregó a la muerte por voluntad propia. El agente activo que ejerce el juicio sobre el siervo sufriente, o sea, Cristo, es el Padre mismo, así que es un anticipado conocimiento. O sea, antes de que todas esas cosas pasaran, Dios ya sabía que eso iba a suceder, que iba a morir, que se iba a crucificar, que iba a ser crucificado, que iba a ser insultado, vejado, humillado, traicionado y que se iba a levantar de la muerte. Entonces, vemos la soberanía de Dios por un lado, y en la otra vertiente vemos la responsabilidad humana. A pesar de que Pedro les está diciendo que eso ya lo sabía Dios y que eso no le tomó por sorpresa, dice, ustedes prendieron, o sea, tomaron, lo cogieron, lo mataron por manos de impíos y lo crucificaron. Entonces, independientemente de que el decreto de Dios determine que Cristo tenía que morir en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores, la responsabilidad humana del hombre era oponerse o concertar con los impíos para que Cristo Jesús muriera. Entonces, la raza humana dijo, crucifícalo. Entonces ahí la responsabilidad humana vemos. La responsabilidad humana no altera el decreto de Dios, ¿no? A pesar de que Dios había decretado eso, la responsabilidad humana, o sea, de crucificarlo y matarlo,
no altera el decreto de Dios. Lo que Él decretó que sucediera iba a suceder, de todas formas. Último punto, quinto, dice, nuestra mente no comprenderá en su totalidad la sabiduría de Dios. Sí, pues porque es imposible, y ya lo hemos visto. Y los atributos de Dios, los nombres de Dios, la Trinidad, el decreto, las posiciones filosóficas con respecto a esto, es bastante pesado para poder comprenderlo en nuestras propias mentes. Pero qué grande es nuestro Dios, qué poderoso es nuestro Señor. Y vemos pues la creación del mundo que Él había decretado, las autoridades, y que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Así que es difícil poder comprender tanta verdad contenida. Bueno, Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que sea de mucha edificación esta enseñanza para sus propias vidas. Es bastante largo el video, pero así de profundo es nuestro Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Esperen, por favor, el siguiente video, la siguiente enseñanza, y que Dios los guarde y los proteja. Gracias, amados hermanos. Dios los bendiga.